Y pronto, los rumores de su presencia llegaron hasta Mateo. Una noche, mientras dormía, escuchó un golpe suave en la ventana. No era viento, no era lluvia, era un dedo tocando el vidrio, un dedo hecho de sal. Mateo abrió la ventana. Nadie, solo un rastro de sal fina dibujando una palabra: ven. El niño sintió un tirón en el corazón. La abuela lo llamaba. Caminó hasta la playa. El mar estaba quieto, profundamente quieto, como si tuviera miedo de moverse, y entonces una figura emergió del agua. Primero la cabeza, luego los hombros, luego el torso. Era la abuela, pero ya no del todo humana. Su piel era translúcida, sus ojos, ahora completamente blancos, parecían reflejar las estrellas, como si tuviera galaxias enteras dentro. Su cabello flotaba alrededor de ella como algas plateadas, y sobre su cabeza, una corona hecha de sal cristalizada. Mateo no podía respirar. Abuela. Ella habló con una voz que resonó no solo en el aire, sino también en su mente. El mar me ha devuelto, pero no como antes. Ahora soy su guardiana, su memoria, su furia. El niño dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino por el peso de sus palabras. Y tú, dijo ella, tú tienes una parte de mí, una parte que te permitirá escuchar lo que otros no escuchan, ver lo que otros no ven, ser aviso cuando el mar pida justicia. Mateo sintió un vacío en el estómago. ¿Yo? ¿Por qué yo? La abuela extendió su mano, una mano de sal y agua. Porque eres lo único que amé sin romper, y porque el mar no solo toma, también elige. Mateo tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? La abuela miró el horizonte. El patrón del oleaje ha llegado. Ha arrojado cuerpos al agua, niños, mujeres, hombres que no pudieron defenderse. El mar está inquieto, y cuando el mar grita, yo respondo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Vas a matarlo? Ella negó lentamente. No, el mar lo hará. Tú solo debes presenciarlo, para que nunca olvides el costo de un pacto. Un viento helado sopló, las olas crecieron, una tormenta se formó en segundos, como si el cielo hubiera decidido desgarrarse, y entonces ocurrió. El barco del patrón se iluminó a lo lejos. Mateo vio figuras corriendo, gritos, caos. Un muro de agua se levantó, alto, gigantesco, imposible. La abuela levantó su mano, la ola obedeció, y cayó sobre el barco. Un estruendo resonó por kilómetros. El mar tragó madera, hierro, gritos, pecado. Cuando todo terminó, solo quedó la espuma. Nadie sobrevivió. La abuela habló. El mar cobró, y tú lo viste. Las lágrimas de Mateo cayeron silenciosas. ¿Volverás?, preguntó. Ella se acercó y tocó su frente. Siempre que alguien desaparezca injustamente, el mar no olvida, la sal no perdona, y yo tampoco. La figura comenzó a deshacerse, convertirse en agua, en espuma, en sal. Antes de desaparecer, la abuela sonrió. Te quiero, mi niño, y ahora eres mi voz en tierra. Mateo cayó de rodillas en la arena. La ola final se retiró dejando una figura de sal frente a él, una corona, la corona de la abuela. Él la tomó, y desde ese día, San Esteban del Mar supo que había un nuevo guardián, Mateo, el niño de la sal. Porque cuando la abuela se volvió tormenta, él se volvió su herencia. Y en ese pueblo, la gente aprendió algo para siempre. Nunca subestimes a una abuela, y nunca provoques al mar. Y pronto, los rumores de su presencia llegaron hasta Mateo. Una noche, mientras dormía, escuchó un golpe suave en la ventana. No era viento, no era lluvia, era un dedo tocando el vidrio, un dedo hecho de sal. Mateo abrió la ventana. Nadie, solo un rastro de sal fina dibujando una palabra. Ven. El niño sintió un tirón en el corazón. La abuela lo llamaba. Caminó hasta la playa. El mar estaba quieto, profundamente quieto, como si tuviera miedo de moverse. Y entonces
Una figura emergió del agua. Primero la cabeza, luego los hombros, luego el torso. Era la abuela, pero ya no del todo humana. Su piel era translúcida. Sus ojos, ahora completamente blancos, parecían reflejar las estrellas como si tuviera galaxias enteras dentro. Su cabello flotaba alrededor de ella como algas plateadas, y sobre su cabeza una corona hecha de sal cristalizada. Mateo no podía respirar. «Abuela». Ella habló con una voz que resonó no solo en el aire, sino también en su mente. «El mar me ha devuelto, pero no como antes. Ahora soy su guardiana, su memoria, su furia». El niño dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino por el peso de sus palabras. «Y tú», dijo ella, «tú tienes una parte de mí, una parte que te permitirá escuchar lo que otros no escuchan, ver lo que otros no ven, ser aviso cuando el mar pida justicia». Mateo sintió un vacío en el estómago. «¿Yo? ¿Por qué yo?». La abuela extendió su mano, una mano de sal y agua. «Porque eres lo único que amé sin romper, y porque el mar no solo toma, también elige». Mateo tragó saliva. «¿Qué tengo que hacer?». La abuela miró el horizonte. «El patrón del oleaje ha llegado, ha arrojado cuerpos al agua. Niños, mujeres, hombres que no pudieron defenderse. El mar está inquieto, y cuando el mar grita, yo respondo». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Vas a matarlo?». Ella negó lentamente. «No, el mar lo hará. Tú solo debes presenciarlo, para que nunca olvides el costo de un pacto». Un viento helado sopló. Las olas crecieron. Una tormenta se formó en segundos, como si el cielo hubiera decidido desgarrarse. Y entonces ocurrió. El barco del patrón se iluminó a lo lejos. Mateo vio figuras corriendo, gritos, caos. Un muro de agua se levantó, alto, gigantesco, imposible. La abuela levantó su mano. La ola obedeció y cayó sobre el barco. Un estruendo resonó por kilómetros. El mar tragó madera, hierro, gritos, pecado. Cuando todo terminó, solo quedó la espuma. Nadie sobrevivió. La abuela habló. El mar cobró, y tú lo viste. Las lágrimas de Mateo cayeron silenciosas. «¿Volverás?», preguntó. Ella se acercó y tocó su frente. «Siempre que alguien desaparezca injustamente, el mar no olvida, la sal no perdona, y yo tampoco». La figura comenzó a deshacerse, convertirse en agua, en espuma, en sal. Antes de desaparecer, la abuela sonrió. «Te quiero, mi niño, y ahora eres mi voz en tierra». Mateo cayó de rodillas en la arena. La ola final se retiró, dejando una figura de sal frente a él, una corona, la corona de la abuela. Él la tomó, y desde ese día San Esteban del Mar supo que había un nuevo guardián, Mateo, el niño de la sal. Porque cuando la abuela se volvió tormenta, él se volvió su herencia. Y en ese pueblo, la gente aprendió algo para siempre. Nunca subestimes a una abuela, y nunca provoques al mar. Mateo retrocedió asustado. «¿Qué precio?», preguntó. El mar respondió con un susurro. «Nada se toma del mar sin que el mar pida algo a cambio». Mateo corrió a casa. Entró jadeando. La abuela estaba sentada, respirando lento. «Abue, ¿qué hiciste?». Doña Remedios levantó la mirada. Sus ojos estaban casi totalmente blancos. Un brillo azul recorría sus pupilas. «Te traje de vuelta», respondió con calma. Ese fue el trato. Mateo sintió un nudo en el pecho. «¿Qué te está pasando?». Ella extendió la mano. Su piel comenzaba a agrietarse en pequeñas líneas, como si fuera una estatua de sal a punto de desmoronarse. «Me estoy pagando», dijo. «A veces, para que la vida regrese, la vida tiene que irse». El niño intentó abrazarla, pero la sombra detrás de la abuela creció, protegiéndola. No con violencia, sino con solemnidad, como si escoltara a una reina a su último destino. Mateo lloró. «No, no quiero que te vayas».
No quiero que seas tú la que pague. La abuela sonrió suavemente. El mar no da sin cobrar, mi niño. Y yo ya estaba vieja. Mi alma ya sabía caminar. El cuarto se llenó de brisa. Una brisa que olía a sal, pero también a calma. La abuela se puso de pie. Aún hay algo que debo hacer, susurró. Porque aunque traje tu vida de vuelta, el mar reclama justicia para muchos más. La sombra la envolvió, la acompañó hasta la puerta, y cuando abrió, el mar estaba esperándola, regresado, elevado, silencioso, como un gigante antiguo. La abuela dio un paso hacia la arena, y otro. La sombra la siguió, y sin mirar atrás dijo, «Cuida lo que te queda, Mateo. Yo cuidaré lo que se perdió». Una ola enorme se levantó, pero no cayó. La envolvió, la sostuvo, y se la llevó, sin ruido, sin dolor, sin dejar huella. Al amanecer, los habitantes del pueblo encontraron algo nuevo en la playa, una figura, una estatua de sal. Parecía una mujer, con un rebozo, y en su mano, un rosario. Pero lo más aterrador, lo más hermoso, lo más imposible, es que ese rostro tenía los ojos abiertos, mirando el mar, como esperando que alguien volviera. A partir de ese día, cada vez que desaparecía alguien en el océano, los pescadores decían, «No te preocupes, la abuela de los ojos de sal ya está buscándolo». Y el mar jamás volvió a tragarse a un inocente. Pero los culpables, esos sí siguieron desapareciendo, uno por uno. Desde la desaparición de Doña Remedios en el mar, San Esteban del Mar cambió por completo. Las noches ya no eran silenciosas, eran expectantes, como si algo respirara bajo la superficie del océano, esperando el momento adecuado para salir. Las olas, antes suaves y repetitivas, ahora parecían comunicarse entre ellas. Una corriente murmuraba algo, otra respondía, y el pueblo entero se sentía observado, no por un monstruo, no por un espíritu, sino por ella, la abuela, o lo que había quedado de ella. Mateo recorría el pueblo en silencio. La gente le ofrecía comida, agua, compañía, pero él no quería hablar con nadie. Desde que perdió a su abuela, o, más bien, desde que ella eligió irse, Mateo empezó a sentir algo dentro de su pecho, un calor extraño, un murmullo, como si el mar le hablara directamente. A veces entendía las palabras, a veces solo eran sonidos incomprensibles, pero el mensaje era claro, el pacto no terminó, y Mateo, aunque no lo sabía, ya era parte de él. Una noche, mientras dormía, Mateo sintió cómo el colchón se hundía a su lado. Se despertó de golpe. Una figura estaba sentada junto a él. Era la silueta de la abuela. Pero no estaba hecha completamente de sal, ni de carne, ni de sombra. Era una mezcla viva, fluctuante, como si su cuerpo estuviera compuesto de agua en movimiento. «Abue», susurró Mateo, paralizado. Ella no respondió con palabras. Le puso la mano en la frente. Su piel estaba fría como la arena mojada, pero no dolía. Y entonces vio imágenes, decenas, cientos, miles. Hombres arrojando cuerpos al mar, niños hundiéndose sin saber nadar, mujeres atrapadas en redes pidiendo ayuda, pescadores obligados a callar bajo amenaza, sombras antiguas caminando en el fondo del océano, reclamando justicia que nadie les dio, y al centro de todo, la abuela, transformándose, fusionándose con el agua, tomando un trono de sal y espuma. Mateo despertó sudando, temblando, con un dolor en la cabeza que parecía un latigazo. El mar lo había elegido como testigo, y una carga así nunca es gratuita. Días después, los pescadores descubrieron que había un barco ilegal operando cerca de las costas. Contrabando, tráfico humano, todo bajo órdenes de un nuevo líder que quería ocupar el lugar de los tres dueños del mar. Ese hombre se hacía llamar el patrón del oleaje, un criminal sin raíces, sin familia,
sin respeto por el mar. Uno de esos hombres que creen que pueden domar la naturaleza con dinero y violencia. Y, vivo, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. «Abuelita», susurró. Ella lo abrazó con fuerza, una fuerza sobrenatural, pero su piel ya no era tibia, era fría como la sal mojada. «Vámonos a casa, mi niño», dijo, y regresaron caminando, mientras el mar, satisfecho, volvía a dormir. Esa noche, la gente de San Esteban del Mar escuchó 3 gritos. Gritos que parecían venir desde el fondo del océano. Y a la mañana siguiente, los cuerpos de los 3 dueños del mar aparecieron petrificados en la orilla, hechos de pura sal. Remedios nunca explicó nada, y tampoco volvió a abrir ese frasco. Pero desde ese día, cuando alguien desaparecía en el mar, la gente iba a su puerta, no para pedir ayuda, no para preguntar, sino para dejar un frasco de sal, porque todos sabían que la abuela seguía ahí, esperando, atenta y dispuesta a devolver lo que el mar arrebatara. Los días posteriores a la tormenta fueron inquietantes en San Esteban del Mar. La gente cerraba temprano, las lanchas dejaban de salir antes del mediodía. Los pescadores ya no contaban chistes en el muelle ni discutían sobre la pesca del día. Todos, absolutamente todos, sabían que algo había despertado. Porque desde la noche en que los 3 dueños del mar aparecieron convertidos en estatuas de sal, el océano dejó de comportarse como océano. Las olas ya no golpeaban la orilla, rodaban cuidadosamente, como si acariciaran la arena. Las gaviotas habían desaparecido, los peces se alejaron de las redes, y durante ciertas madrugadas en la playa se escuchaban pasos, pasos descalzos sobre la sal mojada. Pero nadie tenía el valor de seguirlos. Doña Remedios, sin embargo, caminaba entre esas huellas sin miedo. Había recuperado a su nieto Mateo, sí, pero no sin consecuencias. Cada día que pasaba, la abuela parecía cambiar. Su piel perdía color, sus venas se marcaban como hilos azules, y sus ojos ya no tenían el brillo cálido de antes. La mirada se le estaba tornando transparente, como si la pupila se disolviera lentamente en agua salada. Mateo era el único que veía el cambio de cerca. «Abue, tus manos están frías otra vez». Ella sonreía. «El mar nunca suelta lo que toca, mi niño». Y seguía tejiendo, como si nada pasara. Pero todos los habitantes del pueblo notaron que desde su regreso, Doña Remedios caminaba más erguida, más ligera, como si sus huesos ya no pesaran. Incluso parecía más joven por momentos. Y de noche, en la ventana de su casa, a veces se veía una sombra de sal recostada a sus pies. En ese tiempo, el pueblo estuvo inquieto por otro suceso. Los pescadores comenzaron a escuchar voces entre las olas. «Ayuda, regresa. ¿Por qué me tiraste?» Eran murmullos que venían desde abajo, desde lo profundo, desde un sitio donde la luz no llega. Los pocos valientes que se atrevieron a zarpar volvieron pálidos, asegurando que vieron manos hundirse en la superficie antes de tocar el casco de sus lanchas. Uno de ellos, don Pascual, soltó la red y regresó remando como loco. «El mar ya no está solo», gritaba. «Algo salió de la sal, algo que nos mira desde abajo». Los hombres se burlaron al principio, hasta que empezaron a ver lo mismo. El pueblo comenzó a cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. Nadie se asomaba por la noche. Los perros se escondían y las madres cubrían los espejos, porque se decía que si uno veía su reflejo con atención, aparecía una figura detrás, una silueta delgada, hecha de sal húmeda. Para Mateo, la situación era diferente. Él no temía al mar, no lo odiaba, no lo evitaba. Después de todo, el mar había devuelto su vida. Pero una noche, mientras dormía, escuchó algo en su ventana. Un golpe suave, luego otro y otro. Se levantó, asomó la cabeza y vio una mano hecha de sal,
con gotas que parecían lágrimas cristalizadas cayendo al suelo. Pero aquella mano no quería entrar. Solo señalaba un sitio: la playa. Mateo bajó de la cama. La sombra que acompañaba a su abuela estaba despierta. Lo observaba, no con maldad, sino con urgencia. En la playa, el mar estaba más bajo de lo normal, como si hubiera retrocedido para dejar espacio a algo que quería salir. Y allí, entre algas y espuma, vio un bulto pequeño. Se acercó. Era un cuaderno, empapado, cubierto de sal. Al abrirlo, leyó nombres. Muchos nombres, con fechas, con símbolos. Era un registro de todos los desaparecidos del pueblo, su madre, su padre, sus tíos, los pescadores que nunca volvieron, gente que él ni siquiera conocía, todos escritos con tinta negra, todas las víctimas de los 3 dueños del mar. Pero había algo más, una última página, escrita con letra temblorosa. El mar cobra en vida, pero también cobra en alma. En ese momento, el agua del mar avanzó abruptamente hacia él, y Mateo escuchó la voz de una mujer. Tu abuela ya pagó, pero hay otro precio que debe pagarse. En el pueblo de San Esteban del Mar, donde el viento siempre olía a sal y las calles parecían hechas de polvo blanco, vivía una abuela conocida por todos como Doña Remedios. No era una anciana dulce, no contaba historias, no preparaba pan y no dejaba que nadie se acercara demasiado. La gente decía que había enviudado joven, que sus hijos murieron en el mar, que lo único que le quedaba era su nieto Mateo, un muchacho de 12 años con la sonrisa más brillante del pueblo. Y Mateo era su vida entera, pero San Esteban del Mar tenía un secreto. Los pescadores no competían por peces, competían por dinero, dinero sucio. Las redes no solo atrapaban animales del océano, a veces atrapaban cosas que no debían atrapar, y Mateo, sin quererlo, vio algo que nadie debía ver. Un amanecer, mientras caminaba por el muelle, escuchó voces. Eran los 3 dueños del mar, los hombres más poderosos del pueblo: Higinio, el alcalde; Braulio, el patrón pesquero; y Marvín, el dueño de la planta de hielo. Mateo se escondió detrás de unos cajones. Lo que vio lo cambió todo. Los 3 dueños del mar estaban arrojando cuerpos al océano. Hombres que habían intentado denunciar sus negocios ilícitos, envueltos en redes, con piedras amarradas a los pies. Y Mateo gritó sin querer: ¡No! Los hombres giraron, lo vieron, lo reconocieron, y esa misma noche Mateo no volvió a casa. Doña Remedios lo buscó por todo el pueblo. Fue a la playa, al muelle, a la iglesia, a las casas de los vecinos. Nadie la miraba a los ojos, nadie respondía a preguntas. Hasta que una niña, temblando, le dijo en voz bajita: Mi mamá dice que los dueños del mar se llevaron a tu nieto. La anciana no lloró, no gritó, no se desmayó, solo dijo: Ya veo, y se marchó a su casa. La casa de Doña Remedios estaba llena de frascos con sal gruesa, sal negra, sal rojiza, sal que parecía moverse sola cuando la luna estaba llena. Esa noche, la anciana abrió un frasco que nunca había tocado, uno cuyo vidrio estaba cubierto de símbolos tallados a mano. Dentro había una sal tan blanca que parecía luz triturada. Tomó un puñado, la apretó en su puño arrugado, y la sal empezó a humear. Remedios habló con una voz que no era la suya: Despierten, hijas del agua, que hoy una abuela va por lo suyo. El mar afuera se agitó, las ventanas temblaron, y algo salió del frasco. No era humo, no era vapor, era un espíritu hecho de sal, y estaba hambriento. Los 3 dueños del mar estaban reunidos en la casa del alcalde, celebrando el problema resuelto. Reían, bebían, chocaban vasos, hasta que Marvín escuchó algo afuera, un susurro, como si alguien arrastrara los pies sobre la arena, solo que no había arena cerca. Luego, un golpeteo en la ventana. ¡Tac! 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 Braulio abrió la cortina. No había nadie, solo una marca en el vidrio,
una mano hecha de sal. ¿Qué diablos es esto?, dijo frotando el vidrio. La sal no se quitó, se expandió, como si estuviera viva. A la misma hora, Remedios caminaba hacia la casa del alcalde. Su sombra parecía estirarse más de lo normal. Su ropa ondeaba como si estuviera bajo el agua, y detrás de ella la seguía la figura de Sal, alta, delgada, sin rostro, pero con dos agujeros donde debían estar los ojos, dos agujeros que ardían como brasas. La abuela murmuró: ellos le quitaron la luz al mar. Ahora el mar les quitará la sombra. Dentro de la casa, las luces parpadearon. Se escuchó agua goteando, aunque no había tuberías cerca. El piso empezó a cubrirse de sal húmeda. Higinio, el alcalde, gritó: ¿qué es esto? La puerta principal se abrió sola, y allí estaba Remedios, con el cabello alborotado por el viento, con los ojos brillando como perlas negras, con una calma que dolía ver. Buenas noches, asesinos, dijo. ¿Qué quieres, vieja loca?, gritó Braulio. Remedios levantó la mano. La figura de Sal imitó el gesto. Quiero a mi nieto. El aire se volvió frío. Las paredes comenzaron a salirse de forma. Las sombras se estiraron como lenguas oscuras. Higinio intentó correr, pero la sal se le pegó a las piernas. Marvín sacó un arma, pero el metal se oxidó en segundos. Braulio abrió la ventana para escapar, y afuera vio el mar levantarse, un muro de agua negra subiendo hacia el cielo. No, no puede ser, susurró. Remedios caminó hacia ellos. Cada paso que daba, la casa se llenaba de sal. Los muebles se corroían, el aire se volvía pesado. Ustedes tiraron al mar lo que no les pertenecía, dijo, y el mar reclama. La figura de Sal se lanzó sobre Braulio. Este gritó cuando la sal ardiente lo cubrió como una marea blanca. Sus gritos se apagaron. El segundo cayó. Luego el tercero. La sal devoró sus sombras. El mar se los llevó. Y entonces todo quedó en silencio. Remedios caminó hacia el muelle. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Dámelo, dijo la abuela. Prometí pagar el precio, y ya está pagado. Las aguas se abrieron suavemente, y entre ellas apareció Mateo.